Buenas, bien. Esta es una clase de álgebra lineal para alumnos de la UMPA. Bien. Vamos a intentar explicar el teorema de la descomposición primaria con un ejercicio bastante extenso, por cierto. Primero deben tener en cuenta que el teorema de la descomposición primaria en su enunciado comprende muchísimos procedimientos que hay que tener muy claros para poder entenderlos. Y como la resolución de un ejercicio de aplicación de este teorema es muy extensa, entonces el sentido de esta clase va a ser explicar los procedimientos y dar algunos resultados. Yo lo tuve que resolver, me llevó 2 hojas resolverlo. Y si hacemos todos los procedimientos en el pizarrón, probablemente la clase se haga muy extensa. Así que la idea de la clase, escúchenme bien, es entender cómo se hace y hacerlo, ¿sí? Hacerlo y verificar los resultados, esa sería la idea. ¿Bien? Bueno, el teorema de la descomposición primaria nos pone en contexto con los operadores lineales, que son transformaciones lineales que van de un espacio en sí misma. Fíjense que esta es una transformación que va de R3 a R3, eso lo califica como operador lineal. ¿Bien? Y bueno, tenemos la expresión de la transformación, la ecuación. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la descomposición primaria? Lo que hace se centra en el polinomio minimal. Recuerden que las transformaciones lineales tienen asociadas una matriz de la transformación y la matriz de la transformación me permite obtener el polinomio característico. Y con el polinomio característico puedo obtener el minimal, polinomio minimal. ¿Sí? Todo esto se ha explicado en clases anteriores. Lo que dice el teorema es que si el polinomio minimal se puede escribir como producto de polinomios mónicos irreducibles, mónicos quiere decir que el coeficiente principal es 1, ¿sí? El coeficiente del término principal es 1. Y irreducibles que no se pueden factoriar, no se pueden descomponer en factores, elevados a exponentes R1, R2, Rk, ¿bien? Si se puede escribir así el polinomio minimal, entonces para cada uno de esos polinomios hay asociado un subespacio, subespacios W sub i, que se obtienen como el núcleo del polinomio valuado en la transformación. Ya vamos a explicar esto con el ejemplo. Si esto ocurre, entonces esos espacios, el espacio B es suma directa de esos espacios W sub i. ¿Bien? Y los W sub i son espacios T invariantes. Ya vamos a ver qué significa eso también. Bueno, después lo vamos a seguir leyendo, ¿sí? Entonces, dice acá, sea T de R3, transformación de R3 en R3, tal que ahí tenemos la ecuación. Dice, lo primero que nos pide el problema es expresar el polinomio minimal como producto de dos polinomios mónicos irreducibles. Estos serían los P sub i, ¿sí? ¿Por qué no aparecen los exponentes? Porque ya me está anunciando el enunciado de que los exponentes son 1, pero esto es un caso particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, para encontrar el polinomio minimal, primero tenemos que encontrar el característico, y para el característico, primero tenemos que encontrar la matriz de la transformación. Yo la saqué, y cuando la puse, la matriz de la transformación está acá, ¿sí? Sí, bien. Aquí, muchas hojas. Bueno, la matriz de la transformación en la base canónica es esta. ¿Sí? Para que ustedes vayan controlando, 6 menos 3 menos 2, 4 menos 1 menos 2, y 10 menos 5 menos 3. ¿Bien? Esa es la matriz de la transformación. Con esta matriz de la transformación se obtiene el polinomio característico, que los que están viendo este video se supone que lo saben obtener. El polinomio característico les va a dar, ¿dónde lo tengo? X menos 2 por x al cuadrado más 1. ¿Bien? Aquí vamos a hacer una pequeña salvedad. Esta transformación no es diagonalizable porque no cumple con la condición que cumplen las transformaciones diagonalizables, que los polinomios característicos tienen una forma particular de factorial, no es esta la que ha aparecido, ¿sí?
Así que esta es una transformación no diagonalizable. Por lo tanto, estos subespacios W sub I, no confundir, no son espacios de autovectores. No son espacios de autovectores. ¿Bien? Entonces, este es el polinomio característico y también es el minimal, porque el minimal tiene que tener los mismos autovectores que este, y las mismas raíces, perdón, tiene que tener las mismas raíces y dividir este polinomio. Y la única posibilidad que nos queda es directamente el x menos 2 por el x cuadrado más 1. Ese es el polinomio minimal. Y aquí completamos la primera consigna que decía escribir el minimal como producto de polinomios mónicos irreducibles. Este sería P sub 1. P sub 1. X menos 2 es un polinomio mónico, ahí hay un 1, irreducible, no lo puedo factoriar. Este es el P sub 2. Es un polinomio mónico irreducible. ¿Bien? Ahora voy a borrar y voy a quedarme con este polinomio ahí. ¿Bien? Vamos a borrar. Entonces, tenemos, por supuesto que los que están mirando esta clase tienen que hacer esto, ¿sí? Yo simplemente estoy explicando lo que tiene que dar. Entonces tenemos mx, el polinomio minimal va a quedar x menos 2 por x al cuadrado más 1. ¿Bien? Bien, eso ya lo tenemos. Luego hay que encontrar los W sub I. ¿Qué son los W sub I? Se encuentran con el núcleo de los polinomios evaluados en la transformación. O sea, ¿qué es lo que hay que obtener con esto? Yo voy a obtener, habíamos dicho, este es P sub 1, lo voy a poner acá. Este es P sub 1 y este es P sub 2. ¿Bien? Para el P sub 1 yo tengo un W sub 1. El W sub 1 va a ser el núcleo. ¿El núcleo de qué transformación? De la transformación que es el polinomio evaluado en la transformación. Quiere decir que yo tengo que poner acá, en lugar de x menos 2, tengo que poner t, que es la matriz, menos 2 por la identidad. ¿Sí? Esto sería como poner x menos 2, pero es el polinomio reemplazado en la transformación, en la matriz de la transformación que nosotros escribimos recién acá. ¿Bien? Esto yo lo voy a escribir, lo voy a desarrollar, el otro lo voy a resolver directamente. ¿Sí? Esto va a quedar como el núcleo de, así va a quedar, la matriz era 6 menos 3 menos 2, 4 menos 1 menos 2, 10 menos 5 menos 3 menos 2 por la identidad 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Bien. Entonces yo tengo que hacer esta cuenta. Tengo que hacer esta cuenta. Y si hago esta cuenta nos va a quedar el núcleo de la transformación. Bueno, una vez que hacemos esa cuenta va a quedar, 4 menos 3 menos 2, 4 menos 3 menos 2 y 0 menos 5 menos 5. ¿Bien? Como tengo que sacar el núcleo, en realidad lo que tengo que resolver es la matriz igualada a 0. ¿Bien? Entonces va a quedar 4 menos 3 menos 2, 0, 4 menos 3 menos 2, 0 y 0 menos 5 menos 5, 0. ¿Bien? ¿Qué hago con esto? Busco la escalera reducida. ¿Sí? Busco la escalera reducida. Voy a tener que borrar. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Y la escalera reducida va a quedar, a ver dónde la tengo, así. Va a quedar 1, 0, menos 1 medio, 0. Resuelvan esto ustedes, ¿no? 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Cuando encuentran la escalera reducida por filas, de aquí salen las condiciones de W sub 1. ¿Cuáles son las condiciones? Esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Sí? Y esto es 0. Entonces va a quedar así. W sub 1 van a ser todos los X, Y, Z que pertenecen a R3. Acuérdense que estamos trabajando en R3, tal que, y pongo las condiciones.
Las condiciones son x menos un medio de z igual a 0, o puedo poner x es igual a un medio de z. ¿Bien? La otra condición es y igual a 0. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos las condiciones de W sub 1. Con esto, ustedes tienen que obtener una base de W sub 1, ¿sí? Una base de W sub 1 que les tendría que quedar así. Si estas son las condiciones, tiene que quedar un medio, 0, 1. La resuelven después, por supuesto, y van a llegar a esta base. Y la dimensión es 1, no lo voy a poner acá porque no tengo espacio, pero es 1 porque la base tiene un solo elemento. ¿Está bien? Bien. Entonces, sacan el W sub 1 y ahora necesito el W sub 2 porque necesito dos espacios, uno asociado a este polinomio armónico y el otro asociado a este polinomio armónico. ¿Bien? ¿Cómo? Voy a tener que borrar acá. ¿Sí? Después lo volvemos a copiar. ¿Cómo se obtendría el W sub 2? Que es el asociado a este. Yo lo que tengo que hacer es el núcleo de este polinomio evaluado en la transformación. O sea, tengo que poner la matriz de la transformación al cuadrado, porque la x está al cuadrado, y en lugar de más 1, más la identidad. ¿Bien? Y hacer todo este procedimiento hasta llegar a las condiciones de W sub 2. ¿Sí? Lo voy a borrar aquí y voy a poner los resultados que he obtenido. ¿Bien? Esta es la forma en la cual nosotros obtenemos los W sub i. ¿Bien? Así que voy a borrar esta parte y voy a ir poniendo esta parte del teorema y voy a ir poniendo los resultados que obtuve. ¿Bien? Acá lo que menos tenemos es espacio. Entonces, ¿qué hemos obtenido hasta ahora? El polinomio minimal m de x igual a x menos 2 por x cuadrado más 1. Hemos obtenido el W sub 1, que son los x y z que pertenecen a R3, tales que estas dos condiciones, x es igual a un medio z igual a 0, ¿bien? Obtuvimos una base de W1, que es el vector un medio, vamos a ponerlo prolijamente, un medio 0, 1, ¿sí? Y la dimensión de W1 que es 1. ¿Sí? Todo eso sale de acá. Con el W sub 2, vamos a bueno, vamos a tener que borrar aquí también. ¿Sí? Con el W sub 2 nos van a quedar las siguientes, bueno, después de resolver esto, por supuesto, nos van a quedar las siguientes condiciones. A ver dónde las tengo. Nos va a quedar así. Son todos los x y z que pertenecen a R3, tales que x es igual a y. Bien. Una base de W sub 2 van a quedar los vectores 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Y la dimensión de W2 es 2. ¿Sí? Porque la base tiene dos vectores. ¿Bien? Hasta ahí estamos obteniendo. Bueno, resulta que estos espacios, el W1 y el W2, son T invariantes. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Y qué significa? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a esperar. Vamos a... Así, ¿bien? O sea, esto no quedó muy prolijo, pero... Entonces, vamos a poner, vemos que
los W sub I son T invariantes. Son T invariantes. ¿Qué significa que un espacio sea T invariante? Significa que cuando uno le aplica la transformación a un vector de ese espacio, el transformado está en el mismo espacio, ¿sí? O sea, si le aplico la transformación a un vector de W sub 1, el transformado también está en W sub 1, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que si le aplico la transformación a un vector que cumpla con estas condiciones, el transformado también las cumple, ¿sí? ¿Cómo se verifica eso? Entonces vamos a probar el W sub 1 y ustedes después hacen el W sub 2. ¿Qué necesito para el W sub 1? Tengo que aplicar la transformación, ¿sí?, a un vector genérico de W sub 1. ¿Qué es un vector genérico? Es un vector que tiene incluida la condición, ¿sí? Entonces, en lugar de poner T de X y Z, donde X y Z es cualquier vector de R3, tengo que poner un vector de W sub 1. Pero en el W sub 1 lo que se cumple es que en lugar de X tengo un medio de Z, el I vale 0, y el Z no tiene condiciones, queda como Z, ¿sí? Ese es un vector genérico del W sub 1. Si le aplico la transformación a este vector, ¿qué transformación? Esta. Entonces vamos a ver qué es lo que da. Fíjense, ¿cómo se resuelve esto? Esto me va a dar una tresupla, ¿sí? Tenemos que entre. ¿Cómo logro el primer término de la tresupla? Tengo que hacer 6 por el primero, menos 3 por el segundo, menos 2 por el tercero. 6 por el primero es 3z. Menos 3 por el segundo sigue estando 3z. ¿Sí? Menos 2z es z. ¿Sí? ¿Cómo logro este? Tengo que hacer 4 por el primero, menos el segundo, menos 2 por el tercero. 4 por el primero es 2z, menos el segundo es 2z, menos 2z, 0. ¿Sí? ¿Cómo logro el tercero? 10 por el primero, menos 5 por el segundo, menos 3 por el tercero. 10 por el primero es 5z, menos 5 por el segundo sigue siendo 5z, menos 3z, 2z. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que ver? Este es un vector de W sub 1 porque es el vector genérico de W sub 1 y este es el transformado de un vector de W sub 1. ¿Bien? Entonces, me tengo que preguntar si el transformado cumple con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que la primera componente sea la mitad de la última, de la tercera. La primera componente es la mitad de la tercera. Bien. La segunda componente tiene que ser 0. La segunda componente es 0. Entonces, cumple. ¿Sí? Lo mismo deberían hacer ustedes con el W sub 2. ¿Sí? Con el W sub 2. Bien. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Porque estoy viendo que esta clase va a hacerse muy extensa. Así que esta va a ser la clase 1 de 2. ¿Bien? El resto del enunciado lo vamos a explicar en una segunda clase porque si no se hace muy largo. Bueno, entonces, resumamos. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Nos dieron una transformación lineal, obtuvimos la matriz de la transformación, el polinomio característico y el minimal. El minimal lo expresamos como producto de dos polinomios mónicos irreducibles. Cada uno de esos polinomios nos habilita a encontrar los subespacios asociados. Y esos subespacios son T invariantes. Y lo que hicimos acá fue demostrar que el W sub 1 es T invariante, el W sub 2 les toca a ustedes. Hasta ahí llegamos. ¿Qué nos falta hacer en una segunda parte? Nos falta demostrar que los W sub I, perdón, que R3 es suma directa de esos W sub I, lo vamos a explicar después, y encontrar las matrices asociadas a las transformaciones restringidas en los subespacios. Esto parece un trabalengua, pero lo vamos a explicar. Hasta luego.